Hoy día, junto al doctor Paz, vamos a conversar algo que también fue noticia, que generó discusión, que generó comentarios, que generó reacciones, que generó decirnos cómo una madre puede actuar de esta manera, ¿no? Cómplice la Mm. mamá del asesinato de Ámbar. Hoy el doc nos conversa en este espacio del abuso sexual intrafamiliar y sus colusiones ocultas. Mm. Eh, Bueno, primero quisiera decir que estuve revisando las noticias sobre entiendo que la madre de Ámbar, ya, ya no sé el apellido, no me acuerdo el nombre de pila de ella, fue formalizada por la fiscalía en calidad de, por lo menos al menos de encubridora o cómplice del asesinato de su hija. Pero bueno, yo siempre hago esta acotación que aplica para todos los imputados, formalizados, en el sentido de que mientras no haya juicio oral, donde se presenten las pruebas y el imputado formalizado tenga la oportunidad de defenderse, no podemos todavía juzgar, prejuzgar, ¿ya? A, a, a nadie, digamos, ¿ya? Por muy evidente o no tan evidente que nos resulte la posible o supuesta o presunta culpabilidad de alguien. Yo creo que es un principio básico de la democracia y de la justicia occidental, digamos, que ya hace rato superamos la etapa del ojo por ojo, el diente por diente, y superamos, ¿no es cierto?, estos juicios Far West donde el pueblo cuelga, ¿no es cierto?, del árbol de la Plaza Mayor al supuesto culpable, etcétera. Yo creo que, en fin, los únicos restos de ese tipo de justicia que van quedando en el mundo son unos pocos países, de hecho algunos pocos estados en Estados Unidos donde todavía se aplica la pena de muerte. Pero en lo grueso yo creo que en la mayoría de los países se entiende que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, digamos, ¿ya? Por lo tanto, eh, quiero aclarar eso y por lo tanto no quiero que ninguno de mis comentarios pudieran ser interpretados como que yo estoy acá asumiendo que necesariamente los cargos que se formulan contra la madre de Ámbar son efectivos, tienen pruebas suficientes, ¿ya? Dicho eso, ¿no es cierto? Lo que sí puedo decir es que donde hay abuso sexual intrafamiliar, y en este caso Ámbar tiene una historia, era portadora de una historia de abuso sexual intrafamiliar desde muy chiquitita. Ella ingresa al Servicio Nacional de Menores, a un hogar del Sename, cuando tenía, no sé si 5, 6, 7 años. Recuerdo que fallece ella cuando tenía alrededor de 16, más o menos. O claro. sea, 10 años antes ya ella había sido, eh, habían llegado denuncias a tribunales de familia que habían ameritado que el tribunal de familia correspondiente toma a esta niña, la saca del alero de su madre y la ingresa a un hogar del Sename porque había, y esto obviamente a mí no me consta, pero estoy repitiendo lo que fue informado por medios de prensa que accedieron a informes, a documentos, digamos, de, de, de la causa de familia bajo la cual era sujeto de protección Ámbar y donde se dice que ya a esa edad, insisto, no recuerdo si 5, 6, 7 años, había una denuncia de que un hermano mayor de Ámbar había abusado sexualmente de ella. Luego sabemos que la pareja anterior de Ámbar, de la madre de Ámbar, de esta señora Llanos, eh, había, o fue, incluso ahora, hoy día fue procesada aparentemente tener material de pornografía infantil en su computador o algo así.
y entiendo que Ámbar había hecho denuncias de que esta otra pareja de su madre había abusado también o había intentado abusar sexualmente de ella. Y ahora, bueno, sabemos que el presunto asesino de Ámbar, Hugo Bustamante, creo que se llama, ahí está saliendo la nota, bueno, el presunto asesino de Ámbar, Hugo Bustamante, no solo la asesinó, no solo la descuartizó para intentar ocultar su cuerpo, sino también abusó sexualmente de ella nos, durante todo ese proceso, digamos. Entonces, tenemos una niña que está, hasta el último de sus días fue víctima de abuso sexual en el contexto de su familia, digamos, o de las parejas de su madre. Bueno, y esto que uno podría pensar que es lo impensable, que es lo inimaginable, es muy frecuente, ¿ya? Desgraciadamente es muy frecuente. De hecho, yo tengo pacientes que hoy día están en procesos judiciales donde ellas han puesto denuncias contra parejas de su madre. Y parejas una pareja de su madre que hasta el día de hoy su madre, refiero a la madre de esta paciente, con la cual mantiene hasta el día de hoy una relación de pareja. Y esto me parece muy relevante decirlo, que esto ocurre con bastante frecuencia, ya, donde el autor del abuso sexual es la pareja de la madre, o es un hermano de la madre, un tío, o es el padre de la madre, un abuelo, o a veces también, menos frecuentemente también, es una tía, es una abuela, ¿ya? Etcétera, digamos, ¿ya? Porque también existe el abuso sexual intrafamiliar perpetrado por mujeres. Y donde hay un circuito de encubrimiento, hay colusiones, digo, ¿cierto? Bueno, y esto me parece que es un hecho que tenemos que tener en cuenta cuando se trata de desarrollar políticas públicas para enfrentar el abuso sexual intrafamiliar. Porque si entendemos entonces que el abuso sexual intrafamiliar es más que voy a usar, no sé, que un o una degenerada que abusa de un niño aprovechando que tiene intimidad, que es parte del circuito familiar, que esa situación es mucho más que para que haya abuso sexual intrafamiliar, a veces no basta que haya un degenerado o una degenerada, sino que además dentro de la familia hay colusiones, hay encubrimientos, hay complicidades, a veces abiertas, manifiestas y declaradas y flagrantes, y otras veces mucho más sutiles. A veces hay una mamá que intuye que algo raro pasa, pero lo niega, a veces de una manera incluso hasta inconsciente, ni siquiera deliberada. Bueno, todas esas situaciones es importante tenerlas en cuenta para pensar cómo enfrentar estos problemas, y esto lo digo a propósito de que la única política pública que hasta ahora se ha implementado a nivel de las élites de este país para enfrentar esta realidad ha sido la legalización del aborto, ¿ya? A propósito de toda la polémica que hubo hace unos años atrás, ¿no es cierto? Recuerdo que hay 3 causales de aborto en Chile, ¿no es cierto? Uno es cuando la mujer porta en su seno materno, ¿no es cierto?, un feto o un embrión o una guagua que tiene una enfermedad cuyo pronóstico de vida extrauterino es inviable, hay inviabilidad sí. Posparto, digamos, ¿no es cierto? Habitualmente es un caso que se da cuando hay anencefalia, que son niños, niñitas que por un problema no tienen desarrollado buena parte de sus cerebros, solo tienen
desarrollada la parte más baja del cerebro, que es la que les permite respirar, algunas funciones muy básicas. Entonces esos niñitos, esas niñitas, se sabe que al nacer pueden vivir algunos días, algunas semanas incluso, con algún apoyo médico y nada más. Bueno, en ese caso se aprobó en Chile la posibilidad de que si la madre así lo decide, supongo yo que en acuerdo con el padre de ese niño, esa niña, se puede abortar. Bueno, y la otra causal, ¿no es cierto?, que se puede abortar sería justamente eh, el, un abuso sexual, ¿no es cierto?, eh, sobre todo con niñitas que son menores de edad, eh, y en los cuales entonces estaría permitido en la medida que el embarazo ese se devele antes de las 20 semanas de gestación, porque después de las 20 semanas de gestación la posibilidad de realizar un aborto es muy peligrosa, hay riesgo para la madre, si se hace un aborto con un embarazo muy avanzado. Y bueno, y la tercera causal, que en realidad casi no la menciono porque esa ya existía previo y de hecho no es un aborto, es una interrupción del embarazo, donde en realidad lo que se hace es, dado que de prolongarse ese embarazo, ahí va a morir tanto la madre como el niño, la niña, entonces se interrumpe el embarazo, pero no es propiamente tal un aborto, porque, en fin, bioéticamente ahí ya no hay una decisión de terminar con la vida de esa guagua, sino más bien es salvar a la madre, dado que si no se hace eso, muere la madre y muere el niño, por lo tanto, no es un aborto propiamente tal, ¿ya? Pero bueno, volviendo entonces, la respuesta del Estado frente, digamos, dicho de esta manera, si Ámbar hubiera quedado embarazada, no estuviera viva, ya sea de uno de sus hermanos mayores, ya sea de alguna de las parejas de su madre, y estuviéramos ahora, la respuesta del Estado habría sido facilitar la realización de un aborto. Y hasta ahí llegamos. Entonces, ahora vemos entonces cómo, doctor, no se explica cómo una madre puede aguantar todas estas situaciones. Se habla, según la información que se maneja, que ella sabía, aceptó, fue cómplice en los abusos que sufrió su hija por parte de las tres parejas que tuvo. Es decir, aquí están los dos enfermos definitivamente, tanto mamá como las parejas que tuvo esta mujer. ¿Por qué se da este patrón repetitivo? ¿Por qué ella acepta esto con su hija? bueno, a ver, lo primero que habría que decir, no, en el caso específico de ser demostrado que es así, insisto que hasta ahora no hay juicio oral, pero voy a hablar en general. En general sabemos que hay madres, hay padres y también a veces hay hijos que por razones biológicas nacen con incapacidades cerebrales para poder experimentar sentimientos o sociales, ¿ya? Para experimentar culpa, vergüenza, miedo a la pérdida de los vínculos, para experimentar incluso aversión al sufrimiento ajeno o ajeno de un par o de animales, etcétera. Bueno, todos esos sentimientos sociales no ocurren en el aire, no ocurren en la mente, no, ocurren porque hay zonas del cerebro humano y del cerebro de los animales sociales en general que permiten que esas emociones existan y se den. ¿Ya? Ya hemos dicho ya que a propósito del caso de Phineas Gage, ¿no es cierto? Este capataz norteamericano
que sufrió un accidente en el siglo antepasado, a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, que se lesionó la corteza órbitofrontal, perdió una parte chiquitita de su cerebro y eso bastó para que se transformara en un psicópata. Bueno, hay madres, hay padres o hay hijos que nacen con esa parte del cerebro que no les funciona. Ahora, esa biología no necesariamente termina generando madres o padres que hacen esta cosa. Lo que se requiere además es que esa biología se junte con experiencias traumáticas en la infancia. ¿Ya? Entonces, cuando se junta una cierta biología con experiencias traumáticas en la infancia, esos niños pueden llegar a ser adultos que al momento de tener hijos o hijas, ¿no es cierto?, pueden entonces no desarrollar un apego, un vínculo significativo con sus hijos o con sus hijas, porque están incapacitados biológica y psicológicamente para hacerlo. Y esto, que resulta a lo mejor extraño para muchos, para quienes nos dedicamos, para quienes trabajamos, ya sea desde la psiquiatría infanto-juvenil, atendiendo a niños y jóvenes, o de la psiquiatría de adultos, atendiendo a madres y padres. Bueno, esto es pan de todos los días, ¿ya? Hay un grupo, yo me atrevería a decir un 1 o 2% de las mamás, de los papás en el mundo, que tienen incapacidades biológicas y psicológicas para ejercer una maternidad y una paternidad o una paternidad responsable, ¿ya? En algunos de esos casos son reversibles, con tratamiento médico y psicológico, y en otros, hasta el día de hoy, no. Y esto es muy relevante a propósito de otro debate de política pública que se instaló, ahora se ha hablado menos de eso, pero hace unos años atrás, hace 1 o 2 años atrás, les recuerdo que a propósito de las muertes de niños en Sename, el discurso de las élites, de todas, transversalmente, fue: los niños están mejor con su familia, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y el discurso era: hay que, como Sename es un infierno, Sename es un matadero de niños, etcétera, etcétera. Entonces la solución es sacar a los niños de los hogares Sename, no invertir recursos para tener buenos hogares y devolver a los niños a sus casas, porque los niños están mejor con su familia. Bueno, aquí tenemos una prueba más de que eso no es cierto y que hay muchas familias que no están capacitadas, al menos no lo están sin tratamiento. Porque además, digamos una cosa, supongamos por un minuto que las acusaciones contra la madre de Ámbar tienen sustento y efectivamente ella actuó como actuó. La pregunta que sigue es: si esa madre recibe tratamiento, o hubiera recibido tratamiento, ¿habría podido evitarse eso? Y la respuesta es que a lo mejor sí, pues muy probablemente sí. Pero de nuevo, para que esta muerte anunciada por años se hubiera evitado, habríamos tenido que tener, cuando Ámbar tenía 5, 6, 7 años y estuvo a disposición de un hogar del Servicio Nacional de Menores, tendríamos que haber tenido equipos especializados trabajando con el Tribunal de Familia a cargo del caso, con los equipos de Sename en el hogar, que hubiera hecho una evaluación integral de Ámbar, de la madre, de la pareja, de la mamá, y hubiera tratado no solo a Ámbar del trauma, sino que a la madre. Claro, pero no hay recursos para eso. Exactamente. No hay interés para eso. Y no hay recursos ni hay voluntad política de invertir en esos recursos. Entonces tenemos al diputado René Zafirio mintiéndole a la gente por años, diciendo que
en Sename están los recursos, que hay recursos suficientes para hacer todas estas cosas, pero lo que ocurre es que las OCAs se roban los recursos. Eso dice Zafirio. Y toda la prensa, desde el Mercurio hasta The Clinic, toda la prensa ha respaldado sus dichos y nadie ha cuestionado los dichos de Zafirio. ¿Y por qué nadie ha cuestionado las mentiras de Zafirio? Que llegó incluso a decir que los niños en Sename mueren porque hay tráfico de órganos. Mire la acusación grave que dio Zafirio. Hasta el día de hoy no hay ni una prueba de eso. Otra de las mentiras de Zafirio. Pero llega la hora de hablar de Sename y ahí tiene usted a René Zafirio en CNN, en el Mercurio, en The Clinic, todos los medios que representan a las élites de pseudo derecha y pseudo izquierda de este país, que son las mismas, se disfrazan de un color o de otro, pero que son los mismos, son los dueños de Chile, son los, de alguna manera, los representantes de la banca internacional, que es la que maneja y gobierna este país tras la sombra, ¿no es cierto? Y para la banca, invertir en estado protector de infancia de chiquillos pobres, de familias pobres, no tiene réditos, no es rentable. Entonces, no se invierte. No se invierte y para no invertir tienen a payasos, a farsantes, a impostores como Zafirio y otros, inventando todas estas historias que la gente termina repitiendo como loro, porque usted si hace una encuesta, hoy día en Chile yo le puedo asegurar que mucha gente va a decir, no, si hay recursos, lo que pasa es que se los roban. Y eso es mentira. La subvención que otorga el Estado a un niño que ingresa a un hogar de Sename es de 270.000 pesos mensuales promedio. Y con eso, ya sea el privado o el ente estatal a cargo de ese niño, tiene que vestirlo, alimentarlo, trasladarlo al colegio, pagar a los educadores de trato directo que tiene a su cargo, financiar, ¿no es cierto?, la calefacción, etcétera. 270.000 pesos. Y usted me comprenderá que con esos recursos, espacio para robarse la plata, espacio para robo hay re poco. Sí. ¿Ya? Y espacio para contratar psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, neurólogos, médicos internistas, etcétera, que traten al niño, traten a su familia, rehabiliten a la madre de Ámbar, que al menos sabemos hoy día que al menos tiene un alcoholismo grave. No hay. Entonces los niños, ¿por qué permanecen vegetando en los hogares? No porque, como dice mentirosamente Zafirio, hay un estímulo perverso para que los hogares retengan a los niños para así seguir recibiendo y robándose la subvención. Mentira. Mentira, porque hoy día, porque hay listas de espera para ingresar a los hogares. Y más ahora que las élites, tanto de pseudo derecha como pseudo izquierda, han cerrado más hogares. Porque si para algo sirvió toda esta supuesta develación de las muertes en Sename, fue para que las élites que gobiernan este país usaran esas muertes no para invertir más recursos y crear más hogares, lo usaron para cerrar los hogares. Hoy día hay menos hogares. O sea, las Ámbar hoy día de Chile, que están siendo develadas, sus abusos, su negligencia en los hogares hoy día, no tienen hogares en los cuales ser atendidas y cuidadas. Hay menos hogares que hace un año atrás, que hace 2 y que hace 3. Entonces, eso es el caso Ámbar finalmente. Es la muestra de cómo una niña de 5, 6, 7 años fue abusada, reabusada, requete contra abusada por años, hasta que la mataron, sin que se hubiera hecho una sola intervención real para ponerla bajo protección real. Y de hecho, tanto es así que unos meses antes de su muerte, un equipo que la había evaluado había solicitado al Tribunal de Familia que ordenara la internación de Ámbar
en el Hospital Psiquiátrico Valparaíso porque esta chiquilla estaba abusando de drogas y alcohol y había que desintoxicarla, rehabilitarla, y en ese contexto se dice, a mí no me consta, pero se dice en la información periodística que trascendió, que estaba siendo además usada en una red de explotación sexual comercial infantil, Álvaro. O sea, esta es una niñita que no solo habría sido abusada sexualmente al interior de su núcleo familiar, sino que además estaba siendo sexualmente comercializada en redes de explotación sexual comercial infantil que funcionan y operan en la quinta región, a vista y paciencia de la Policía de Investigaciones de Chile, de la Fiscalía de Chile, de los tribunales de familia, etcétera. Redes que están coludidas y que están vinculadas con el narcotráfico, que también protege y encubren estas instituciones. Ese es el Chile del cual no van a hablar en The Clinic, en El Desconcierto, ni en El Mercurio, ni en La Tercera, porque, insisto, las élites que gobiernan este país, ya sea que se disfracen de La Tercera, del Mercurio o de Clinic, El Desconcierto, son las mismas. Y para esas élites, los niños y niñas como Ámbar son stock desechable, como decía la Javiera Blanco. Son stock, son número, son carga, no tienen nombre, no tienen identidad, son... Y de vez en cuando ocurre alguna situación particularmente siniestra como esta, la prensa, pseudo izquierda o pseudo derecha, los pone sus caras, pone sus nombres en palestra para estimular el morbo, para vender noticias, para que las redes sociales, ¿no es cierto?, aparezcan los cavernícolas y cavernícolas, ¿no es cierto?, descargando su odiosidad sobre el delincuente de turno, sea Hugo Bustamante o la madre de Ámbar, ¿no es cierto? Pero no, nunca son sometidos a juicio y escarnio público los verdaderos responsables de estas matanzas, que son las élites de este país, que sabiendo perfectamente esta realidad que estoy describiendo, no quieren invertir un peso, porque la orden de la banca internacional es: se acaban los estados nacionales, se acaba la inversión pública, todo tiene que estar finalmente en manos de privados. Mire lo que nos dice Roberto Montoya desde Londres, Doc, que el Sename no tiene ni los recursos ni las condiciones humanas para poder enfrentar el desafío de proteger a los niños chilenos. Gracias, Rodrigo y Álvaro. En este país sería imposible la existencia de esa institución. Grandes. El Sename es solo la punta del iceberg de un problema social mucho más complejo que no se aborda como política pública, nos dice Ro Montoya desde Londres, en vivo y en directo. Bueno, así es, Roberto. No. Y la solución no es hacer desaparecer al Sename. La solución es que exista el Sename. Si el Sename en el fondo no existe, hace rato. El Sename es una cáscara, es un nombre. Unos pocos hogares, cada vez menos inversión, porque no hay voluntad de desarrollar instituciones de protección de la infancia reales. Y a propósito de que tú, Roberto, estás en Inglaterra no es muy distinto. Hoy, las élites que gobiernan el mundo están desmantelando la salud pública inglesa. Y no tengo la menor duda que los niños y niñas de los guetos de Inglaterra, que también los hay allá, sobre todo en guetos de inmigrantes, donde hay mucho abuso, maltrato, porque donde hay pobreza, donde hay miseria, hay violencia, ¿ya? No es casual que estos casos siempre se den, la gran mayoría, hay excepciones, pero se dan siempre donde hay pobreza. Y eso tiene que ver con la neurobiología de la pobreza. La miseria, la exclusión social daña los cerebros, inútero. Eso está bien demostrado. Donde hay miseria y pobreza hay violencia, hay agresividad, hay sexualidad,
desbocada, hay impulsividad, hay adicciones, hay alcoholismo, hay marihuana, hay cocaína, etcétera. Y no tengo la menor duda de que hay ámbares también en Inglaterra. Y no tengo la menor duda que en Inglaterra tampoco se está invirtiendo en proteger a esos niños y a esas niñas. Porque, insisto, la política de desmantelamiento de los estados nacionales es una política global. No es un fenómeno local en Chile. Es verdad, yo lo escucho, Doc, y bueno, da una impotencia saber que seguimos en pañal en esta situación y yo le encuentro la razón a usted en prácticamente todo lo que dice. Mire, Roberto Carlos Mena, lo que nos dice mi hermano que vive en Canadá, me contó una historia de un niño maltratado y abusado. Una familia en 2 semanas lo adoptó. Hoy día tiene 30 años y es un joven feliz y profesional de una empresa. Ya, bueno, mire, qué bueno, hablemos de Canadá. Canadá no es ningún ejemplo en esto. En Canadá tampoco se han implementado políticas para estos niños. Y si la solución... No, nada, pues esto es un tema global. Y de hecho, eso que él pone como ejemplo, que en dos meses el niño estaba siendo adoptado, a mí me parece una aberración. Porque eso es negarle al niño. A ver, si un niño está siendo víctima de abuso, de cuidado negligente por parte de sus padres, el primer derecho de ese niño no es a ser adoptado, pues esta cuestión no es como los niños no son un producto que ya, entonces cambiémosle los papás como quien le cambia los pañales. No, pues. Lo que un niño necesita es que se intente al menos rehabilitar a sus padres. De hecho, miremos a Ámbar. Ámbar, hasta el último de sus días, murió buscando a su madre. Ella visitaba a su madre, incluso ella pone una denuncia en un edificio donde parece que era un departamento, que era medio copropiedad de la madre y de ella, no conozco bien la figura, donde ella pide que no dejen entrar a Bustamante y dice, porque este señor Bustamante es una amenaza para mi madre también. Ámbar, hasta el último de sus días, quería a su madre, a pesar de que hay alguna evidencia de que esta madre no fue una madre cariñosa y cuidadosa con su hija, pero ella igual la quería y la buscaba. ¿Y por qué eso? Bueno, porque los niños tienen apego con sus padres, entonces la solución de la adopción o de la familia de acogida FAE especial, como debiera ser la última de las soluciones, pues. O sea, bueno. ¿Por qué? Porque el primer derecho de un niño es a que se intente rehabilitar a sus padres. A lo mejor esta señora, Llanos, si hubiera recibido tratamiento para su alcoholismo, para su trastorno anímico, para las experiencias traumáticas que probablemente ella también vivió cuando niña, si hubiera recibido apoyo para que encontrara trabajo y no dependiera económicamente de un hombre y pudiera autosustentarse, a lo mejor la historia habría sido otra. Entonces la solución de recurrir a la adopción como salida fácil, bueno, eso es lo que proponen las élites. Po. Las élites que están siempre viendo cómo ahorrar dinero, en estos niños dicen, ya, bueno, la solución es re fácil. Hay un niño que está siendo víctima de maltrato, de abuso físico, sexual, etcétera, adopción, al tiro. Oiga, Doc, a raíz de lo que pregunta Sonia, ¿cuánto gasta el Estado de Chile en el Sename hoy día? Bueno, lo estoy diciendo. En el sistema de protección, un niño que ingresa a un hogar recibe una subvención de 270.000 pesos mensuales. Saque la cuenta. Nada. El Estado de Chile no invierte realmente en protección de infancia. Y de hecho, pregúntele a un juez de familia. ¿Cuánto invierte el Estado en los tribunales de familia? ¿Cuánto invierte el Estado de Chile en que los tribunales de familia tengan equipos especializados para evaluar caso a caso? ¿Se acuerdan del escándalo que hubo hace años atrás con el juez Carreño? Este juez de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que fue acusado constitucionalmente porque dio la orden
de que los casos de infancia tenían que ser procesados en un tiempo máximo de 3 meses. Y con estímulos a los jueces que iban sacando rápido los casos. Y con castigo a los jueces que se demoraban más. Y esa orden de Carreño, Sonia, y la orden de Carreño vino del Ministerio de Hacienda. Bueno, esa otra farsa de que supuestamente los funcionarios del Sename reciben unos sueldos extraordinarios. Mentira, Sonia. ¿Ya? Los sueldos hoy día que reciben los trabajadores del Sename son miserables. Salvo los funcionarios del Sename que trabajan en centros de administración directa, que son un poco más razonables. De hecho, lo que yo le digo, lo digo con conocimiento de causa, porque la única auditoría que ha hecho la Contraloría General de la República a la Administración de Recursos en Hogares Sename se hizo el año 2015 por una solicitud hecha por el doctor Rodrigo Paz, presidente de la Corporación Sofini. ¿Ya? Y el que está interesado le puedo mandar los resultados de la auditoría, donde se demostró que no había ni un desfalco. Y que más bien lo que ocurría es que como las subvenciones tan pencas, tan exiguas, que no le alcanzaba a los administradores. La subvención era tan exigua que las OCAS, los organismos colaboradores Sename, OCAS, ¿no es cierto?, no contrataban a personal idóneo porque no tenían sueldos, no tenían dinero para hacerlo. Entonces, en vez de contratar a educadores de trato directo capacitados, terminaban contratando estudiantes personas que no habían terminado la enseñanza media, psicólogos que todavía no terminaban de recibirse, etcétera. Entonces, tampoco es cierto eso de que la plata del Sename se gasta en funcionarios, etcétera. Mentira. Otra de las mentiras de Zafirio y ese lote siniestro, ¿ya?, que instalaron todas estas mentiras en la prensa con la colusión de toda la prensa. Porque la prensa oficial es lo más manejada que hay. Si hasta para denunciar cosas supuestamente ocultas, Ciperchile es el mejor ejemplo de eso. Busquen un reportaje de Ciperchile donde se hable de esto. Ciperchile siempre denuncia algunas cosas, pero a medias nomás. Ciperchile denunció a Carreño, bien. Pero Ciperchile no ha denunciado todavía, ni lo va a hacer, cómo se ha ido desmantelando el Sename. Ciperchile no ha denunciado las mentiras de Zafirio. Porque, insisto, es una prensa funcional a ciertos intereses. Ahí está. Ahí le publiqué algo de Ciperchile. Exacto. Usted tiene razón, doctor. Hay temas que en este país ya no se tocan y no se profundizan, y usted, que sabe desde adentro cómo funciona este sistema del Sename, claro, somos censurados, es censurado, no tiene pantalla para decirlo en la televisión abierta, medios de comunicación muchas veces manejados, y que no profundizan en estos temas, que son los temas que nos debieran preocupar de verdad. Así es. Bueno, deberíamos hablar un día, a lo mejor mañana, profundizar en nuestro espacio de 7 a 8, o el jueves, no sé, usted me va a decir ahí cuándo vamos a estar, Doc, pero... Mañana espero, de 7 a 8. Hablar del Sename, profundizar todas estas cosas, que usted dé a conocer todo lo que sabe, por todo lo que pasó, porque hoy día se tapa con el dedo lo que debiera hablarse públicamente, y claro, la atención periodística se va a otros temitas y se dejan de lado los temas que son verdaderamente importantes. Más importan muchas veces los garabatos y las estupideces que dicen los políticos antes que estos temas que son de profundidad y que debieran ser verdaderamente de interés de un Estado. Así nomás es, pues, Álvaro. Y bueno, la razón ya la sabemos, pues es económica. ¿Ya? Doc, el tema de fondo aquí es económico. El tema de fondo es económico.
cuidar niños para cuidar niños hay que invertir. Y el que es papá, mamá, sabe eso. Con dinero se compran huevos. Con dinero se crían niños. ¿Ya? Los niños necesitan no solo estar bien alimentados, bien vestidos, tener buen techo, buena educación, sino que muchas veces necesitan salud mental para ellos, para sus padres, y especialmente cuando son niños rescatados de bolsones de exclusión social y miseria. Y Amman no tuvo eso porque los niños como Ámbar, para las élites de este país, sea de pseudo derecha, pseudo izquierda, no son blanquitos, pues. No tienen los ojitos claros. No tienen el pelito rizado. Estamos cagados, doctor, yo estoy frito. Sí, pues, obvio. Usted es un sobreviviente. Muy... Sí, pues. Usted es un sobreviviente. Usted es melipillano. Una familia de mucho esfuerzo, en lo que entiendo. Claro, pues. Porque para las élites, usted sería como el ejemplo de que se puede. Lo cual es absurdo porque si usted ha podido, bueno, es porque usted tenía una biología, tuvo ciertas cosas, pero hay muchos niños que no logran salir de esas bolsones de exclusión social. No porque, mire, a propósito de su apellido materno mapuche, ¿no? Maripangue. Maripangue. La causa mapuche. ¿A qué se ha reducido la causa mapuche? La causa mapuche se ha reducido a la supuesta demanda de tierras del pueblo mapuche, cosa que es una mentira. Otro día podemos hablar de eso. El problema del pueblo mapuche es falta de inversión pública de nuevo. Todo el territorio mapuche lo conozco en terreno, Ercilla. No hay carretera, no hay escuelas públicas buenas, no hay salud pública buena, no hay alcantarillado, no hay buena vivienda. No. Ese es el problema del pueblo mapuche. Pero para las élites disfrazadas de izquierda o de pseudo izquierda o de pseudo derecha, el problema es darle tierra. Mentira. Eso obedece a toda una cuestión geopolítica donde, a propósito del cambio de la Constitución, van a instalar ahí una franja de Gaza, van a dividir a este país en dos, con la supuesta creación del pseudo Estado mapuche independiente, ¿ya? Que tiene que ver con la guerra del agua. Al sur va a quedar todas las reservas de agua que se disputan las grandes potencias del mundo, etcétera. Entonces, pero de nuevo, la caricatura entonces de que el problema del pueblo mapuche se resuelve dándoles más tierra. Mentira. En fin, un gran abrazo, Álvaro. Siempre nos deja pensando, doctor Paz, por eso me gusta. Me encanta analizar los temas con usted porque habla desde la vereda de la realidad, sin filtro y de frente, lo que pocos hacen en este país. La Soria me dice, mira, Álvaro, no te tires al suelo, eres grande además de valiente. No, si no me estoy tirando al suelo. Yo tampoco lo he visto tirándose al suelo. No, yo creo que se malentendió, ¿no? El doc tomó como ejemplo nada más. Yo nunca tuve problemas con mi segundo apellido, ni tampoco me hice problema por eso, ni mi mamá tampoco, ni mi familia tampoco. Es decir, no pasamos por una discriminación absolutamente clara, ni nada por el estilo. Pero se instala ese discurso, ¿eh? Se vivió en forma normal, sí, se instala. De que se instala. Porque muchas veces... El discurso de que tener apellido mapuche en Chile es poco menos que ser un paria. Bueno, usted es la muestra que no es así. Yo una vez traté de postular a la beca indígena. ¿Se acuerda que existía la beca indígena? No sé. Sí, pues claro que sí, de Conadi. Bueno, partí. Entonces me dijeron, no, usted no... Maripangue no es tan indígena como lo... Y no me la dieron. Yo dije, chuta, soy de la élite de los... Claro. de los indígenas, dije yo, Maripangue, bueno, pero nunca me la dieron, o sea, no sé, una cuestión inexplicable. Doctor, un gran abrazo y que tenga buena semana. Nos reencontramos mañana, ahí vamos conversando. Muy bien, pues. Chao. Abrazo.